Buenas noches, mis amados hermanos. Continuamos hoy con nuestro estudio de Efesios. Estamos ya en la última parte y quisiera em, leer nuevamente a partir del verso 10 en adelante hasta el final del capítulo. La semana pasada hicimos un buen recuento de lo que es la armadura de Dios, pero esta parte va ligada en esta Biblia de Scofield, que Biblia de estudio de Scofield que yo utilizo, da una división al estudio, y en esta parte, en la número 4 de esta sección, lo titula como la lucha de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y la primera parte, o el punto A, habla acerca del poder del guerrero cristiano o del creyente, que ya nosotros vimos esto en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. B, la armadura tiene que ver con vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y habla de Cristo Jesús, que ya hemos dicho. Los enemigos que nosotros tenemos se describe en los versículos del 12 al 17, donde también vemos para qué sirve la armadura que ya tenemos en Cristo Jesús al depender en el Espíritu Santo, que es Cristo mismo en nosotros, ¿sí? Y del versículo 18 en adelante habla acerca de los recursos que tenemos. Hasta el versículo 20 habla de los recursos. Y el recurso del que usa la armadura de Dios, es decir, del creyente controlado por el Espíritu Santo, habla acerca de la oración. Sí, y es en cuanto a esto que vamos a ver hoy día. Entonces voy a leer nuevamente esto y nos vamos a enfocar en los versículos 18, 19 y 20 en adelante, pero hoy vamos a ver solo una pequeña parte de esto, y la semana próxima terminamos el estudio ya de Efesios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, vamos a ver uno de los recursos que tiene el creyente, pero eh, me gustaría que esto no lo vea como una fórmula alejada de Dios, sino está hablando como una muestra de una dependencia
total en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? En sus folletos de estudio, en la página 46, ahí da una explicación del versículo 18 y dice, las palabras siempre, orando siempre, entre paréntesis, y el espíritu son la misma palabra en el griego. Denota una posición fija o una condición. Una paráfrasis posible de este versículo podría ser, orando siempre, debido a que estamos en la posición de dependencia en Dios y en la condición de permanencia en el Espíritu. Si el Espíritu está controlando nuestras vidas, Él nos guiará a una dependencia continua en Dios y una vida continua de oración. Y esto tiene mucha referencia o mucho, está muy ligado a lo que vimos la semana pasada de que es quiénes somos en Cristo Jesús, de ver la vida por fe, de descansar en nuestro Dios, por quiénes somos, por lo que ya tenemos en Él. Y habla de una vida en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de Dios, porque le conocemos. ¿Ya? Es ahí que este punto de la oración es importante, ¿sí? Entonces, la oración lo único que muestra es una dependencia en Dios. Sí, no en nosotros mismos, sino en Dios. Sigo leyendo esta sección en nuestro estudio y dice, sería bueno examinar la siguiente definición de oración por John Darby. La oración es el gran medio por el cual nos mantenemos conscientes de la presencia de Dios. Es una expresión de nuestra debilidad y confesión de nuestra necesidad de Él. Qué importante, la oración demuestra quién está a cargo, demuestra la voluntad de Él. Y hoy vamos a ver algo muy importante en cuanto a la oración, ¿sí? La fortaleza no viene de nosotros, la fortaleza es de Dios, del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita a vivir la vida cristiana y al orar nosotros estamos demostrando eso, el decir Dios, no sé qué hacer, mejor confío en ti, muéstrame en tus escrituras, enséñame cómo eres tú, déjame ver lo que tú haces, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia tenemos un ejemplo de oración, o más bien dicho, un ejemplo de estar orando en medio de la batalla, ¿ya? Y eso encontramos en Éxodo capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Aquí estaba, después de que sale Israel de Egipto y empieza su camino en el desierto hacia la tierra prometida, aparece Amalek, que es una figura de la carne, y para nosotros también nos muestra que en el momento, en el diario vivir, tenemos una lucha no más bien dicho, el problema nuestro es la incredulidad, es la carne, es ver las cosas como el mundo la ve, tener una filosofía satánica en lugar de una perspectiva bíblica como la que Dios tiene. Y aquí encontramos a Moisés orando para interceder por Josué y los israelitas que estaban peleando en la tierra. Entonces, vean conmigo en Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17 y los versículos 8 al 16. Entonces, les voy a leer Éxodo 17 del 8 al 16. Justo después de que Dios permite que salga el agua de la roca, también, que es una representación para nosotros de cuando viene el Espíritu Santo a morar en la vida, tenemos un problema en la vida cristiana que es el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, el no apropiarnos de lo que ya tenemos, de ya ha pasado en nuestras vidas, de que el hombre viejo fue crucificado. Y eso es solamente por fe, por descanso en la verdad, por confianza en lo que Dios ha hecho, no en nuestras fuerzas. Entonces, dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno y de un lado y del otro, y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y es lo mismo hoy en día, ¿sí? Fue necesario la intercesión de Moisés eh, em, en la montaña y el uso de la espada de Josué en el valle, ¿sí? La oración es la manera en la que nosotros expresamos em, a nuestro Dios la dependencia en Él, ¿sí? Y esto es solamente posible al hacerlo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a conocerle a Él y de acuerdo al Espíritu Santo que intercede por nosotros, que nos deja ver las cosas como son, ¿sí? Em, entonces, regresando a Efesios, capítulo 6 y el verso 18, miren lo que ahí dice. Efesios 6 y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, ¿de qué tiene que ver? Pues no tiene que ver con repeticiones vanas, porque la Biblia nos enseña que Dios no está interesado en palabrería. Miren lo que dice Mateo capítulo 6 y el versículo 7. Mateo capítulo 6 y el verso 7 nos dice que no debe ser con vana palabrería, o sea, no debe ser para que los hombres lo escuchen, sino debe ser en base a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6 y el verso 7 dice lo siguiente, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, no tiene nada que ver con nuestra palabrería, no tiene que ver con cómo gritamos, cómo alzamos la voz, no tiene nada que ver con eso. Em, si usted hace eso, pues cambie su manera de pensar, no funciona de esa manera. No es así como Dios nos escucha. Él nos escucha porque estamos en Cristo Jesús, a través de Él, al conocerle, por el Espíritu Santo que nos guía a conocerle a Él, nos muestra su voluntad y oramos mostrando nuestra dependencia y es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. ¿Sí? Siempre, ahí leímos nosotros en Efesios, orando en todo tiempo, que quiere decir siempre. Y hay otros versículos que también nos muestran esto de orar siempre. Por ejemplo, miren lo que dice Colosenses capítulo 4 y el versículo 6. Perdón, versículo 2 de Colosenses. Dice, Colosenses capítulo 4 y el verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y esa palabra perseverar habla de una actitud que no se rinde,
que no deja las cosas a medias, ¿sí? Y miren también lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 17, porque esto nos da gran luz en cuanto a lo que está diciendo Pablo en esta carta de Efesios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 17 dice, orad sin cesar. Entonces, sin cesar tiene que ver con siempre estar en comunión con Dios, en comunión con el Señor y no romper esa comunión. O sea, estamos hablando de una comunicación, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos los teléfonos celulares, pero cuando yo crecí, recuerdo claramente en la casa de mi abuela tenía un teléfono de esos que tiene una ruedita. Ahora no sabe ni lo que es eso, pero, pero para hablar tenías que levantar el teléfono y sostenerlo, ¿no? Para poder comunicarte con la otra persona. Si es que bajabas del teléfono y lo colgabas otra vez, ya no podías comunicarte. Levantabas nuevamente y no había comunicación, ¿sí? Lo que tiene que ver aquí es con, en cuanto a no romper nuestra comunicación, es depender en quiénes somos en Cristo Jesús, basados en la verdad. Por eso, esta carta de Efesios es tan importante, porque está hablando de quiénes somos en Cristo Jesús, y solamente por quiénes somos, por lo que ahora Dios ya ha hecho en nuestras vidas, porque hemos muerto juntamente con Cristo, porque ahora somos libres de la esclavitud del pecado, hemos sido resucitados juntamente con Cristo, y es el Espíritu Santo que en nuestras vidas, al conocerle a Él, al mostrarnos la verdad, al mostrarnos quién es Dios, nos permite acudir a Él en todo momento. Sí, una persona madura, un cristiano espiritual, y de eso está hablando el estar firmes en la verdad, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es no movernos de quiénes somos en Cristo Jesús, de nuestro conocimiento basado en su palabra, de quién es Él, basado en la experiencia de haberle visto obrar en nuestras vidas. De haberle visto obrar a través de todas las escrituras, como lo que vimos en este ejemplo de Éxodo, ¿sí? Es una dependencia continua del Señor, ¿sí? Nunca tiene que ver con que estoy alejado de Él. No, un cristiano ya ha nacido de nuevo, ahora le pertenece a Él y no puede separarse, ya no puede perder la salvación, es de Cristo, no puede. Lo que pasa es que rompe su comunión al mirar a la carne, al no ver las cosas como Dios las ve, pero no cambia en ningún momento su posición en Cristo Jesús. Entonces lo que está diciendo es, no quites tu mirada de quién eres en Cristo Jesús, no quites tu descanso de una confianza en el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ora y empieza diciendo, Señor, nos acercamos a tu presencia. Cuando oran de esa manera, eh, em, ya sé dónde están, ¿sí? Ya sé dónde está su entendimiento del Señor. Piensan que se han ido y ahora tienen que regresar, ¿sí? Un cristiano ha nacido de nuevo, ahora es de Cristo Jesús y nunca ha salido de la presencia del Señor. Entonces, cuando un cristiano ora porque sabe que hay tentaciones, sabe que la carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, no quiere nada con Dios. Y ora para estar en dependencia de Dios y no de en sí mismo. Ora al saber que el hombre viejo ha sido crucificado, que ya su lugar es en la cruz. Y ahora oramos en base a la voluntad de Dios, ¿sí? Estando siempre atentos, estando siempre con la mirada
en lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sí? El momento que quitamos nuestra mirada de quiénes somos en Cristo Jesús, eh, 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 los ataques de Satanás, que acuérdense, Satanás es aliado con el mundo y con la carne, entran enseguida, ¿sí? En la manera como pensamos, en la manera como vemos las cosas, en empezar a vernos a nosotros mismos y no al Señor. Nosotros, lejos de Él, fracasamos, ¿sí? Y por eso Pablo dice en todo tiempo. Y ahora dice algo más ahí, ¿no es cierto? Efesios capítulo 6 y el versículo 18 dice, con toda oración y súplica. Ahora, hay más de una clase de oración, ¿sí? Es la oración, la súplica, la intercesión, la acción de gracias. Por ejemplo, miren lo que dice Filipenses 4:6. Sí, Filipenses capítulo 4 y el verso 6. Miren juntamente conmigo lo que dice. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También, aparte de que hay la oración, aparte de que hay la súplica, también hay la intercesión, también hay la acción de gracias y habla acerca de que sean conocidas delante de nuestro Dios. Es decir, ¿acaso Dios no sabe? Sí sabe porque Él sabe todo, pero al orar mostramos una dependencia en el Señor. Él muestra que la persona está dependiendo de Él. Cuán importante es esto, hermanos queridos. No es orar por orar, no es vanas repeticiones, vanas palabrerías, como lo que está acostumbrado la gente, como lo que la cultura lo manda, sino habla acerca de una dependencia en el Señor. Sí. Y esto tiene que ver también con interceder por otros. Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Para nosotros también es una oportunidad de orar por nuestros gobernantes. Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 1 dice orar por todos los hombres. Y si usted tiene a bien ver los estudios que compartimos los domingos o asistido a la iglesia y ha visto esto, porque también hemos estudiado y hemos compartido en línea y en la iglesia, puede ver que el orar por todos los hombres tiene que ver con una dependencia en el Señor. Es un mandato del Señor, orar por los que están en eminencia, ¿sí? Y para el tiempo de que fue escrita la carta a Timoteo, Nerón era el gobernante ahí y era perverso, perverso. Fue el que puso en la cárcel a Pablo. Y sin embargo, él decía orar por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque sabía que su confianza estaba en el Señor, que no le pueden hacer absolutamente nada si Dios no lo permite. Entonces, cuán importante es que el creyente vea las cosas de esta manera, ¿sí? Y no solamente orar de una manera egoísta, pidiendo solamente para nosotros, porque ahí no vemos la voluntad del Señor, no vemos lo que Dios quiere, sino eh, em, orar en base a la voluntad de Dios tiene que ver con interceder por otras personas, dando gracias porque Dios está en control. Y tampoco quiere decir, no, Dios, no te digo para que no molestarte por mis cosas. No, sino que ora con toda confianza, pero en base a una dependencia en el Espíritu Santo, que Romanos nos muestra o nos enseña que puede decir, Abba Padre, que es papito mío, con toda confianza, ¿sí? Una oración al alabar al Señor por quién es Él, porque Él está en control. Las circunstancias pueden variar, las circunstancias pueden estar de cabeza, pero nuestro Dios es fiel. Y solo ahí, en confianza en el Señor, podemos estar contentos. Sí, el problema de muchos de nosotros los cristianos al desenfocarnos es que no estamos contentos con nada. No, es que no me gusta este celular, ya se va haciendo viejo, me voy a cambiar.
es que no me gusta mi carro, es que no me gusta mi casa, es que no me gusta esto, es que no me gusta esto, mejor quiero algo, un modelo nuevo. Hermanos amados, queridos, en amor, les digo que la única manera de estar feliz es al ver las cosas como Dios las ve, es tener el gozo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es de esa manera que podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es de esa manera que podemos orar por otras personas. Es de esa manera que podemos interceder por otros, ¿sí? Cuando Job entendió esto, cuando Job conoció al Señor, él pudo orar por sus amigos que le injuriaron y tener paz. Miren, por ejemplo, lo que dice Job, capítulo 42 y el versículo 10, el versículo 42, versículo 10, ¿sí? La intercesión por otros puede traer una victoria a nuestras vidas. Entonces, miren lo que dice Job, capítulo 42, ¿ya? Job, capítulo 42 y el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las, dice, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sí, él oró por sus amigos también, pero no tenía por qué resentirle, ¿no? Es ver las cosas como Dios las ve, y eso es lo importante. No se trata de nada más que depender en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense nuevamente, regresen conmigo a Efesios y veamos lo que nos dice este versículo del capítulo 6 y el verso 18. Dice, orando en toda oración, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en la carne, no, en el Espíritu. Y es en el Espíritu, es la única manera que podemos dirigirnos al Señor. ¿Sí? Si quiere poner una fórmula, esta es la fórmula. La fórmula es, oramos al Padre, ¿sí? No oramos a ser vistos por los hombres, no oramos para que la gente nos escuche, oramos al Padre, nos dirigimos a Él por el Espíritu, por el Hijo, porque estamos en Cristo Jesús, por nuestra posición en Él. Sí, entonces aquí viene la pregunta. Si usted no ha nacido de nuevo, no está en el Hijo, está muerto en sus delitos y pecados. Y es ahí que nosotros entendemos que la única manera de orar es porque creemos la verdad que nos dice la palabra de Dios, que somos pecadores separados de Él, pero que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Dios juzgó en su Hijo nuestros pecados y ahí le castigó con la muerte, pero resucitó, y al resucitar aceptó el sacrificio de su Hijo, mostrando que nos perdonó a nosotros, ¿sí? Que Dios hizo justicia y al hacer justicia nos salvó a nosotros. Una persona que cree eso es salva, tiene el Espíritu Santo, nace de nuevo y ahora ora al Padre en el Hijo porque está en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Miren conmigo lo que dice Romanos capítulo 8 y los versículos 26 y 27. Aquí vemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, es en el poder de Dios, del Espíritu Santo que nos guía a ver la voluntad del Señor, lo que Él quiere. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Sí? Si no fuera por el Espíritu Santo, nuestras oraciones serían continuamente egoístas y fuera de la voluntad de Dios. Pero al depender, y otra vez, ese es el tema, ese es el punto, una dependencia en Él, una constante
dependencia en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho, en quienes somos en Él y porque le creemos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Em, Muy importante, muy, muy importante. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en el tabernáculo? En el tabernáculo, antes del lugar santísimo, estaba el lugar santo y en el lugar santo, antes del velo, estaba el altar de incienso. Ahí es donde los sacerdotes quemaban el incienso puesto según el plan de Dios, de acuerdo a lo que Él decía, lo que Él pedía, y no era eso una planificación humana, no era algo, algo que el hombre se inventó, era porque Dios quiso y Dios dijo que así fuera. En este altar se quemaba el incienso, ahí habían brasas, ¿sí? Donde esas brasas consumía el incienso y subía, pero eso muestra en cuanto a las oraciones de los santos que llegaban a Dios como un olor grato en base a la obra de Dios, a lo que Él hizo, al juicio que Dios ha dado, a que ahora estamos en Cristo Jesús y es por el poder del Espíritu Santo que nos guía a hacer su voluntad, a ver, a orar por todos los hombres, vas a orar en base a su voluntad, porque le conocemos, que nos guía a orar en cuanto a la voluntad de Dios, ¿sí? Es posible orar fervientemente y con voz en pecho, pero que nunca llegue a Dios. Y también es posible orar calladamente por el Espíritu y ver a Dios obrar en nuestras vidas y en las de otras personas, ¿sí? Orar porque, por todos los hombres, porque lleguen al conocimiento de la verdad. Orar por nosotros mismos, que podamos ver las cosas como Dios las ve, que al leer su palabra el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, que al guiar a nuestra familia lo hagamos en base a que conocemos a nuestro Dios, en base a que creemos en la verdad, a que estamos en completa dependencia y esto tiene que ver de orar siempre, ¿sí? Sí, siempre, absolutamente siempre. Una cosa más el día de hoy. Miren, miren conmigo en Efesios, dice ahí una palabra que es muy importante que quiero que vean. Entonces, oramos en todo tiempo, oramos con toda oración y súplica, oramos en el Espíritu, pero también velamos. Y miren lo que dice ahí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra velar, tenemos nosotros como cuando hacen un velorio, es que le ponen al difunto allá adelante y pasan toda la noche ahí despiertos, llorando, pero realmente eso no es velar. Velar es estar atentos, es tener los ojos bien abiertos, estar alerta en cuanto a las acechanzas del diablo. Estar alerta es no estar dormidos y perezosos, sino con los ojos bien abiertos, enfocados en el Señor, descansando en Él, en lo que es el Padre, en la verdad, ¿sí? La frase velar y orar aparece varias veces en la Biblia, ¿sí? Si ustedes han leído Nehemías, y lo cual les invito a que lo hagan en el libro de Nehemías, vemos la reconstrucción de los muros, ¿sí? De Jerusalén. Y Dios utilizó a Nehemías para hacer esto. Pero una de las cosas que ellos hacían al reparar los muros es que ya sabemos que con una mano tenían la espada y con la otra arreglaban, ¿no? Pero también era el orar, el estar atentos a lo que Dios, eh, a depender en Él, ¿sí? Entonces, fíjense por un momento conmigo en Nehemías, capítulo 4, Nehemías, capítulo 4 y el versículo
el versículo 9, ¿sí? Nehemías 4 y el verso 9, miren lo que dice. Dice, entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, ¿sí? Oramos, pero estuvimos alerta, ¿sí? De día y de noche, con los ojos bien alertas, bien abiertos, ¿sí? Y velad y orar se repite varias veces en la escritura. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que al velar y orar vencemos al mundo, pero miren, por ejemplo, lo que dijo Marcos, en Marcos capítulo 13 y el verso 33. Marcos 13 y el verso 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿sí? Em, muestra la necesidad de orar. En el capítulo 14 de Marcos, en el verso 38, también encontramos esta frase. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Y ahora, recuerden que esto cuando el Señor Jesucristo dijo, los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros, después de Pentecostés, la iglesia está formada por creyentes que tienen el Espíritu Santo. Sí tenemos el Espíritu Santo y tiene que ver con estar en completa dependencia del Señor, por conocerle, por creer en la verdad, porque sabemos que Él es fiel, porque el Espíritu Santo nos guía a orar y estar siempre atentos. No estés mirando donde no te conviene, ¿sí? No estés poniendo tus ojos en ti mismo. Más bien decir, Señor, te necesito constantemente de descansar en ti para cuidar a mi familia, guiarle al conocimiento tuyo, servir en la iglesia, compartir con los hermanos, cuidar de la iglesia que tú amas, que tú diste tu vida por ella. ¿Sí? Cuán importante es esto, ¿no? Y también en Efesios 6:18, contra las acechanzas del diablo, el recurso que tenemos es velar y orar, estar siempre en dependencia de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando él le dijo, cuando el Señor Jesucristo le dijo que ore? ¿Qué pasó? Se quedó dormido, ¿sí? Y pasó muy duro, ¿sí? Negó al Señor, maldijo, ¿sí? Eh, pero aún así Dios es soberano y Dios le mostró su amor a Pedro después de todo lo que hizo, ¿no? Después de que negó al Señor, ¿sí? La gracia de Dios sobrepasa todo esto y tiene que ver con conocerle a Él, con depender en nuestro Señor. Sí, Dios nos ha dado todo esto y tenemos en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, la posibilidad de depender en Él día y noche, ¿sí? Hermanos amados, entonces nos falta un poquitito más y la próxima semana vamos a terminar Efesios. Saludos, hermanos queridos. Chao.